Una chica pobre se casa con un desconocido y descubre que es un joven y apuesto CEO. Esa frase, escrita en un sobre entre facturas y currículos, parecía un disparate cuando Shen la deslizó por primera vez entre los papeles de su vida. Firmó porque no pudo hacer otra cosa. La tarde estaba fría y la luz de la lámpara del comedor proyectaba sombras largas sobre la mesa donde corregía exámenes. Shen daba clases de matemáticas en un instituto público. Corregir hojas y explicar fracciones era su manera de sostener un hogar que ya no tenía cabeza. Los padres murieron en un incendio años atrás y la casa que quedaba a medias, con paredes negras en el tejado, la ocupaban ahora sus tíos, y una deuda que devoraba cualquier intento de calma. Sus sueldos nunca llegaron para todo. Había días en los que se permitía una pequeña recompensa que sabía a triunfo. Un McFlurry comprado con monedas, compartido con la niña de la vecina a la que cuidaba los sábados. Esos instantes le recordaban que la vida podía tener cuartos de ternura, aunque el resto estuviera desordenado. La oferta le llegó envuelta en formalidad. Un despacho con papeles impecables, un hombre con corbata que hablaba de seguridad y estabilidad y un contrato que prometía, si cumplía unas cláusulas sencillas, una casa donde vivir, una suma para cerrar deudas y la posibilidad de trabajo estable. No era amor lo que proponían, era una alianza legal, un matrimonio de conveniencia. A cambio de su firma, la familia del contratante se comprometía a cederle el uso de una villa vieja que pertenecía a su línea. La casa había pertenecido a alguien a quien Shen no conocía, pero cuyo nombre, Lean Shah, aparecía en fotografías antiguas cuando el abogado mostró el historial del inmueble. Lean Shah, una mujer de sonrisa imprecisa, cuyos ojos, en una de las fotos arrugadas, parecían mirar directamente a Shen. Firmar fue un acto de supervivencia. El contrato tenía cláusulas que la hicieron leer 2 veces, términos sobre la duración del arreglo, condiciones sobre la convivencia, una lista de comportamientos esperados y una cláusula curiosa que decía que cualquier alteración unilateral del acuerdo requeriría mediación legal. Los papeles estaban forrados, sellados y aprobados. Shen apretó el bolígrafo con las manos temblorosas, sintiendo que cada línea era una promesa que transformaba su vida de manera irreversible. Al poner la firma, notó por un instante una sensación extraña, como si hubiera sellado algo más que un acuerdo, como si estuviera cerrando una puerta detrás de la cual latía otra historia. A la salida del despacho, la oficina le dio un sobre con dinero para el primer mes y un pequeño folleto con normas de la casa. En el reverso, la fotografía de quien sería su marido, un hombre cuya edad parecía difícil de adivinar y cuyo semblante era neutro. No lo verá hasta la ceremonia, le recordaron con profesionalidad. No había besos ni promesas susurradas, solo un protocolo que ella aprendió a obedecer. Si te gustan los dramas románticos con intriga, suscríbete. Esta es una historia que empieza con una firma y continúa con preguntas que cuestan más que dinero. La villa estaba en un barrio que no había pisado nunca. Jardines que parecían salas de una casa, fuentes apagadas, esculturas discretas. Los muros altos, la seguridad y los porteros eran una barrera entre 2 mundos. Cuando el coche atravesó la pesada puerta de hierro, Shen sintió que se trasladaba a otra vida, y, como si eso fuera poco, vio el contraste con el barrio que había dejado, calles con farolas rotas y los buzones con sobres doblados. Aquí, los buzones eran de latón pulido y todo olía a madera barnizada. La recepción fue fría y organizada. La mujer de la recepción, con guantes de seda, revisó su nombre en una lista y la guió por pasillos decorados con cuadros de retratos severos. El comedor principal tenía una mesa larga que parecía diseñada para juramentos. En el centro, un candelabro de cristal dominaba la sala como si rubricara el contrato que ella ya había firmado. Las sirvientas se movían en silencio, sus voces eran apenas un susurro mecánico. El único sonido que la acercaba a lo humano fue una risita contenida de un niño que vio desde la ventana. Hao, el niño que, en el expediente que le entregaron, aparecía como el pequeño protegido de la casa. Hao era bajo y tenía una sonrisa rota por la curiosidad. En cuanto la vio, pegó la nariz al cristal y señaló hacia su lado. La Madame, la matriarca de la familia, recibió a Shen con ojos que no eran indulgentes pero tampoco crueles, un escrutinio profesional. Era una mujer que daba órdenes como si cada palabra fuera un dictamen. Le hizo preguntas sobre su vida con una cortesía afilada. ¿Sabes cocinar? ¿Tienes alguna manía? ¿Qué piensas sobre las leyes que regulan el patrimonio familiar?
Shen respondió con honestidad, porque ya no le servía fingir. Lo peor que podía pasar era que le preguntaran y la devolvieran al anonimato que había conocido tantos años. La matriarca registró sus respuestas como si anotara en una libreta invisible. Durante los primeros días, la vida en la villa fue un aprendizaje de pequeñas humillaciones y treguas inesperadas. Había reglas, horarios para usar la cocina, una lista de invitados aprobados, una norma tácita sobre la manera de mirar a las fotografías que adornaban las estancias. En la sala principal, una de esas fotografías mostraba a la mujer de la mirada penetrante, Leang Sha, con un vestido que podría haber pertenecido a otra época. En las reuniones familiares, alguien nombraba a Leang con una mezcla de respeto y pena. Era una mujer brillante, decía uno. Tenía ideas, agregaba otro, como si salvar su memoria fuera una manera de explicar una ausencia. Shen se dedicó a lo que sabía hacer. Ordenó las cuentas, enseñó a Hao a multiplicar con trucos de dedos y limpió rincones que nadie había tocado en años. Los niños tienen una manera de desarmar la desconfianza, y Hao, con su amor por los dibujos animados, SpongeBob incluido, encontró en Shen a alguien que le hablaba de números como si fueran juegos. Le compraba Oreos en la máquina del supermercado del barrio y se las llevaba a escondidas a la sala de estar, donde Hao las partía por la mitad y las mojaba en leche. Esas tardes lejos de la formalidad le devolvían a Shen un sentido de hogar que la villa no le había ofrecido aún. La primera vez que la vio con claridad fue en la terraza de un atardecer que no necesitó más que una copa de té. Él apareció sin anuncio previo, asomándose como si las cosas fueran suyas por derecho. Tenía el porte de quien está acostumbrado a observar sin ser observado. Su rostro era hermoso en una manera que no pedía aprobación. La mandíbula definida, las manos largas que apoyó en la barandilla, la mirada que miraba más lejos que la vista. No llevaba traje de etiqueta, vestía sencillo, como alguien que prefería el corte de la tela a la exhibición de la marca. Cuando Shen se volvió para evitar el encuentro, sus ojos se cruzaron por un segundo. Él no dijo nada, no sonrió, nada en su lenguaje verbal delató sorpresa. Era lógico que sospechara. Él, el hombre que habría de ser su marido, podía perfectamente no ser sino un desconocido con una foto en un expediente. Lo cierto, sin embargo, era que su presencia llenó la terraza de una tensión nueva. Mr. Shang Yihang, según supo después, no discutió sobre el contrato, no era necesario, los términos estaban firmados. Su relación con Shen se regía por la frialdad de las reglas, hasta que no lo estuvo. Él era joven y apuesto, pero también guardaba una distancia que funcionaba como un muro. En las conversaciones, nuestra protagonista notó frases cortas, preguntas medidas. Cuando tenía un gesto amable parecía calculado. Ella no podía saber entonces que esa distancia era una forma de añorar algo que había perdido, y que el parecido de Shen con una mujer del pasado reforzaba su duda, si lo que sentía era hacia la memoria o hacia la persona real. La vida cotidiana se fue llenando de pequeñas pruebas. La madame diseñó tareas para evaluar su resistencia a la crítica, una cena en la que debía atender a invitados, un paseo público en el que lo observaban como si fuera una rareza, una visita a la mansión de verano donde le hablaron de negocios enterrados detrás de fotografías. La familia, aunque no abierta en su hostilidad, dejó caer comentarios que quemaban. «Tiene algo de ella», susurraba una tía. «No sé qué, pero algo», diría alguien en la cocina. A veces, los vecinos devolvían miradas que olían a chismes anticipados. Shen tenía que aprender a caminar entre esas expectativas. Hubo una noche en que asistió a un evento de beneficencia en el que la prensa local se apiñó alrededor de la mesa familiar. Alguien la reconoció por el barrio y el rumor brotó como chispa. ¿No es la chica del contrato? ¿Le pagaron por esto? Preguntas que pasaron como cuchillos. Un hombre de la prensa con la sonrisa afilada le lanzó la etiqueta de «estafadora» en voz baja, antes de que ella pudiera responder. La sangre le subió al rostro, no por la etiqueta en sí, sino por la sensación de ser un objeto puesto en manos ajenas. En ese momento, Mr. Shang se levantó, sin hacer un escándalo, y la tomó del brazo con una autoridad que no pidió permiso. El gesto fue protector y frío al mismo tiempo. La condujo fuera de la sala con la calma de quien sabe cómo manejar una crisis. No hubo una escena pública de defensa emocional. Hubo, en cambio, una retirada discreta.
Ella agradeció el gesto en silencio, pero dentro de sí se preguntó por qué le importaba tanto esa etiqueta si su relación se pretendía contractual. Poco a poco, el pasado que la casa guardaba comenzó a filtrarse por debajo de la superficie. En el despacho de la biblioteca, entre estanterías del tamaño de muros, Shen encontró una puerta pequeña entre libros que llevaba a un cuarto polvoriento. Ahí, sobre una mesa antigua, hubo un cuaderno encuadernado en piel, las esquinas gastadas, páginas manchadas con anotaciones y fórmulas que parecían pertenecer a otro mundo. Lo abrió, sin permiso, incapaz de contener la curiosidad. Las notas hablaban de proyectos que mezclaban ciencia y negocio, esquemas que podrían valer, según las páginas, más que una vida entera. En una de las hojas, una letra apretada hizo un dibujo que Shen no comprendió. En la esquina, una palabra repetida, proteger. Ese cuaderno era un testigo. No sabía aún qué significaba, pero sentir su peso le provocó un nudo de expectación. Al cerrar el cuaderno, encontró un sobre viejo con una foto descolorida, la misma mujer de las pinturas, Liang Sha, abrazando a un niño que no era Hao, sino otro. La foto estaba arrugada, como si alguien la hubiera guardado con prisas. Shen sintió que la mirada de la mujer le atravesaba. Por una fracción de segundo, en la luz tenue del cuarto, creyó que la foto estaba destinada a ella, como si alguien la hubiera colocado ahí a propósito. El día a día entre el protocolo y los momentos de ternura forjó una dinámica curiosa. Shen enseñaba a Hao con paciencia, Hao con su inocencia le regalaba risas. Compartieron una tarde de lluvia en la cocina, Hao con SpongeBob en la televisión y Shen con un paquete de Oreos que partió entre ambos. La escena fue simple y luminosa, dos manos alcanzando la misma galleta, chocolate en las comisuras, una risa que inundó la sala. Momentos así templaban la rigidez de la casa. Mr. Shang los observó desde el marco de la puerta, con una expresión que no era ni aprobación ni desaprobación, sino algo más complejo. Dejó que la escena fuera y regresó a sus asuntos. La fragilidad de esos instantes le mostraba a Shen que, debajo de la coraza, había personas de ternura. A pesar de esas treguas, la sospecha sobre su identidad no desapareció. Rumores en la cocina, miradas que buscaban un parecido, murmullos sobre la muerte de Liang Sha. Shen escuchaba y se preguntaba si su parecido era un don o una condena. En noches en que los silencios se espesaban, revisaba el contrato firmado con más atención. ¿Qué había pactado realmente? ¿Una casa? ¿Un respiro para sus cuentas? ¿O la oportunidad de convertirse en otra persona por una temporada? Los lindes del acuerdo comenzaron a asfixiarla. A veces sentía que la villa no le brindaba libertad sino una jaula con servicio de habitaciones. Él, por su parte, vivía también entre dudas que pocos conocían. En la soledad del despacho, Jihan repasaba archivos y fotografías, y a veces, mirando el rostro sereno que se repetía en los retratos, sentía que su vida había sido un álbum de pérdidas. La imagen de Liang Sha no era solo nostalgia, representaba preguntas sin respuesta. Había asuntos de negocios enterrados en el pasado, pactos rotos que le habían costado a la familia. El cuaderno que Shen había encontrado no era un objeto inocente. Él lo sabía, y por eso mantenía distancia. Acercarse demasiado significaba que podría enamorarse de algo que no existía, o poner su corazón donde no correspondía. Le gustaba pensar que la distancia era protección para ambos. Una tarde, Shen recibió una nota anónima que deslizó por debajo de su puerta. «No perteneces aquí. Tu contrato no borra la verdad». La letra era redonda, pero la intención, afilada. No creyó en amenazas casuales, pero el papel produjo un frío en el cuerpo. Guardó la nota en el bolsillo del delantal y más tarde la dejó sobre la mesa donde Hao estudiaba. El niño la miró con curiosidad y preguntó si eran de las de terror. Shen rió, aunque su risa fue una cuerda tensada. Las paredes de la casa empezaron a hablar en susurros. Una sirvienta comentó que, a veces, un coche oscuro pasaba frente al portón y se quedaba unos minutos sin moverse. Otra empleada dijo haber visto a dos hombres en el parque de enfrente mirando la casa como si tomaran nota. Shen decidió no comentar estas cosas con la madame para no parecer alarmista, ni con Mr. Shang para no parecer una intrusa. Sin embargo, cada ocurrencia sumaba a su sensación de que había más en juego que su estabilidad económica. Una noche, mientras buscaba una taza en un armario, Shen encontró una caja de madera con una nota que decía: «Abrir si lo necesitas».
Dentro había una pequeña colección de cartas, facturas antiguas y un sobre sellado con un sello de lacre. El sello llevaba la inicial de la familia Shang. Temblando rasgó el sobre y encontró una carta escrita con una caligrafía que conocía de las fotografías, la letra de Lian Sha. La carta hablaba de proteger algo, de confiar en personas pequeñas y de no dejar que la memoria fuese herramienta de lucro. La última frase, en tinta corrida, decía: «Si alguna vez la vida te obliga a elegir entre la verdad y la seguridad, recuerda por quién pila tu corazón». Shen no entendía el todo, pero la frase le dejó un peso en el pecho. La seguridad que había firmado podía ser un precio que pedía renunciar a la verdad. Esa misma noche, mientras la casa dormía, alguien dejó un rosario de pequeñas pistas que le empujaban hacia una curiosidad peligrosa. Una chispa en el polvo, un olor a tinta vieja, una marca en el suelo de la biblioteca que parecía indicar el paso de una mano. Shen no pudo evitar seguir el rastro. Llegó hasta la antigua ala de la casa, la que nadie usaba para recibir visitas y donde los cuadros quedaban detrás de cortinas. Allí, en medio de la penumbra, descubrió un armario con cerradura. No tenía llave. En su interior, entre tejidos polvorientos, algo brilló. Un trozo de metal que parecía la esquina de una placa, con unas letras casi borradas. Su corazón dio un vuelco. Sabía que lo que tenía en las manos no era un simple objeto. Era una referencia, una llave simbólica hacia lo que alguien, en algún momento, quiso proteger. Al volver con ese pedazo de metal apretado en la palma, la casa parecía diferente. Los corredores se estiraban y las voces del personal se filtraban como si pasaran a otra velocidad. Shen comenzó a comprender que su firma no solo la vinculaba a una casa, la ataba, sin quererlo, a una historia tejida con pérdidas, secretos empresariales y personas dispuestas a pelear por un cuaderno que resolviera un misterio. No sabía aún qué misterio ni qué valor tenía ese objeto, pero había un indicio. La gente a su alrededor reaccionaba con cuidado. Incluso Mr. Shang, que rara vez mostraba emoción, la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. En la cocina, Hao le mostró un dibujito donde una figura alta protegía a dos más pequeñas. «Eran ellos», dijo sin dudas. «Tú eres mi profesora y él es mío», explicó con la claridad de quien no complica su cariño. Era una imagen que, por un instante, permitió que la vida en la villa no fuese solo un tablero de negocios, sino un lugar donde la ternura podía arraigar. Shen guardó el dibujo dentro del cuaderno de notas, junto a una galleta Oreo a medio comer, como si los pequeños objetos fueran amuletos. Cuando la noche llegó, Shen cerró las ventanas y se sentó con el cuaderno antiguo sobre las piernas. Empezó a entender que había muchas más preguntas que respuestas. ¿Por qué su parecido con Lian Sha era tan insistente en cada conversación? ¿Qué relación tenía esa mujer con el cuaderno? ¿Quién quería proteger qué? Todo se mezclaba en su mente como si fueran piezas de un rompecabezas que alguien había escondido a propósito. En aquel momento, alguien llamó a la puerta de su cuarto. No era hora de visitas. Shen guardó el cuaderno bajo la almohada por reflejo y abrió con cautela. En el umbral, un empleado de la casa la miró con nerviosismo y le susurró: «Hay alguien afuera preguntando por usted». Shen pensó que se trataba de algún vecino o del periodista indiscreto. Sin embargo, cuando salió al pasillo, vio a un hombre de traje oscuro que no llevaba el emblema de la familia. No dijo su nombre, sostuvo en las manos una tarjeta blanca con letras negras. «¿Shen?», preguntó. Ella asintió, sin comprender. El hombre deslizó la tarjeta hacia ella. Estaba en blanco, salvo por una palabra que había sido grabada con una pluma fina y negra: «Cuidado». La palabra resonó en la casa como un aviso. Shen volvió dentro temblando, con el sabor metálico de la preocupación en la garganta. Colocó la tarjeta junto al cuaderno abierto y por primera vez desde que había firmado sintió miedo real. No por la soledad del contrato, sino porque una red invisible comenzaba a cerrarse alrededor de su vida. Al acostarse, Shen miró la silueta del paisaje a través de la ventana, el jardín dormido, las estatuas recortadas como testigos. En el silencio, recordó la promesa contenida en la firma:
Seguridad a cambio de asumir el papel. No sabía aún qué papel le tocaba representar, pero tenía claro que alguien, en algún lugar, no estaba dispuesto a dejar que la verdad quedara enterrada. La villa, con sus luces y sus órdenes, parecía no haber notado su incertidumbre. Sin embargo, en los pasillos, las sombras comenzaban a moverse con un propósito. Y en algún despacho, alguien con un nombre difícil de pronunciar consultaba el listado de empleados y de contratos como si buscara la pieza que faltaba. La historia de Shen apenas empezaba. Una chica pobre se casaba con un desconocido, y en el silencio que siguió a la firma, comprendía que había firmado una entrada a un mundo más amplio, donde no todo era lo que parecía. Una fotografía, un cuaderno y una carta antigua habían sido las primeras pistas. La primera acusación pública, la primera galleta compartida y la primera mirada de Ji Hang habían delineado los contornos de una tensión que solo iba a crecer. En la penumbra de su cuarto, con el cuaderno bajo la almohada y la tarjeta con la palabra cuidado clavada en la memoria, Shen comprendió que su contrato la había empujado a una verdad que necesitaba ser descifrada. Y que, si realmente quería pertenecer a ese lugar, tendría que descubrir quiénes, además de proteger, quiénes querían que ciertos secretos siguieran escondidos. La tarjeta con la palabra cuidado tenía un efecto extraño. No era una amenaza enfática ni una orden, era apenas un susurro que encendía todas las preguntas. Shen la dejó sobre la mesilla, junto al cuaderno antiguo, y cerró los ojos intentando ordenar el miedo en categorías, lo que podía explicar y lo que la sorprendía. No durmió bien. En la madrugada se despertó con la imagen de las estatuas recortadas contra la luna y la idea de que, en algún lugar, alguien la observaba como si su vida fuera un tablero de ajedrez. A la mañana siguiente, la rutina no fue remedio suficiente. La casa continuó con su respiración mecánica, el personal entrando y saliendo, el aroma de café recién hecho que parecía más una costumbre que un consuelo, las órdenes que pasaban como corrientes subterráneas. Shen estuvo más cautelosa de lo habitual, guardó la tarjeta en un libro, observó la cerradura de su puerta 2 veces y casi no se permitió distracciones. Enseñó a Hao su lección de multiplicación, sonrió cuando él le mostró un dibujo de 4 soles y 2 nubes, y en un instante de descuido rió de verdad. Pero la risa le dejó un pozo, la sensación de que un equilibrio frágil podía romperse en cualquier momento. Las semanas siguientes trajeron pequeñas señales que se acumularon como evidencia de una intención, llamadas sin número, un correo donde alguien pedía información sobre los antiguos inquilinos, la desaparición por unas horas de un sirviente que volvió con un relato impreciso sobre un encargo tardío. Shen lo contó todo, como corresponde, a la madame. La matriarca escuchó con la misma voz clínica con que reseñaba la lista de invitados a un almuerzo. Tomó notas en su cuaderno, no emitió juicio inmediato, pero ordenó aumentar la vigilancia en los accesos discretos de la casa. Mr. Shang, al enterarse, pidió un informe al Departamento de Seguridad y convocó a su secretaria, Lin, para que supervisara personalmente los movimientos fuera de horario. Era claro que, detrás de su calma aparente, Ji Hang empezaba a encajar piezas. Esa calma no bastó para detener la maraña. El antagonista, Cao Xincheng, un empresario con conexiones que olían a sombra, no había olvidado el valor de lo que el cuaderno sugería. Su grupo no actuó con barbarie gratuita, operaban con precisión, hombres que se vestían según la ocasión, llamadas finas y amenazas mesuradas enviadas a destinatarios que sabían callar. Para ellos, una mujer como Shen era una pieza circunstancial y útil. Su parecido con Liang Sha la colocaba en el centro de una historia que aún valía mucho. El día que la secuestraron fue un jueves templado, con un cielo rasgado de nubes rápidas. Shen había decidido ir al pueblo cercano, necesitaba comprar algo de material escolar para Hao que no encontró en la despensa de la villa. Salió con una bufanda, su bolsa y el cuaderno escondido entre las páginas de un libro que fingió leer en el coche. Dijo a Hao que volvería pronto. El niño le pidió que le trajera otra caja de Oreos. Ella prometió volver con 2 y la promesa pareció una cosa frágil y luminosa.
El día que la secuestraron fue un jueves templado, con un cielo rasgado de nubes. Shen había decidido ir al pueblo cercano. Necesitaba comprar algo de material escolar para Hao que no encontró en la despensa de la villa. Salió con una bufanda, su bolsa y el cuaderno escondido entre las páginas de un libro que fingió leer en el coche. Dijo a Hao que volvería pronto. El niño le pidió que le trajera otra caja de Oreos. Ella prometió volver con 2, y la promesa pareció una cosa frágil y luminosa. La plaza del pueblo bullía con la vida habitual, la frutería con su olor a cítricos, la panadería que dejaba salir vaho, y la anciana que vendía billetes de lotería como si fueran historias pequeñas. Shen entró en una tienda de material escolar, donde el dependiente la reconoció por las tardes en el instituto y le mencionó de carrerilla un proyecto nuevo que estaba organizando. Ella buscó en la estantería, comparó precios, metió en la bolsa el paquete de Oreos por impulso, no por hambre, sino por hábito, y salió. Delante de la tienda, un coche negro, aparentemente mal estacionado, llamó su atención por un instante. Un hombre bajó, habló por teléfono y miró en su dirección. No le dio demasiada importancia. Las veces en que el miedo se agudiza por incontables pequeñas señales, suelen terminar en lo inesperado. Cuando regresó al coche, un hombre se acercó con una excusa bien preparada. Identificándose como un empleado de la villa, le dijo que acababan de recibir una notificación urgente referente a la seguridad del jardín. Era plausible. Shen aceptó sin pensar que esa plausibilidad era exactamente la trampa. En el instante en que se inclinó para mirar el documento que el hombre sacó de su carpeta, otro sujeto apareció por el lado del copiloto y la empujó dentro del vehículo, con una precisión sin estridencias. Todo pasó en un suspiro, con una violencia que no mostraba sangre, pero sí determinación. La puerta se cerró, el motor arrancó y el coche se perdió entre los edificios. En la villa, Hao escuchó la puerta delantera cerrarse, con un golpe habitual, y supuso que Shen había ido a hacer encargo. La madame y el personal siguieron con sus asuntos, sin sospechar que la rutina había sido rota con una eficacia que los envolvía. El empleado que había ido a buscar a Shen regresó más tarde al trabajo, con una mirada hueca y una excusa lista. Su silencio le costaría caro en otro sentido. La noticia, sin embargo, no tardó en filtrarse a Mr. Shank gracias a las cámaras de seguridad y al equipo de vigilancia que Lin coordinaba. Los segundos que siguieron fueron una concatenación de decisiones rápidas: bloquear accesos, revisar plateas de cámaras, llamar a la policía y preparar un operativo privado de recuperación. Cuando Ji-Han supo que Shen no había vuelto, se encontró con una furia fría que no había sentido hasta entonces. Era una mezcla de responsabilidad, rabia y miedo. Si alguien había tomado a Shen, ya no era solo una cuestión contractual, era personal. La idea de que su invitada hubiera sido utilizada como señuelo, o peor, que su parecido con Leang Sha la hubiera convertido en Diana, lo obligó a actuar. Ordenó detener cualquier salida de la ciudad, pidió a Lawyer Chen que se presentara en la villa y llamó a su equipo más cercano. Lin movilizó a hombres con experiencia en recuperaciones discretas. Algunos venían del circuito de seguridad privada, otros de contactos con la policía. Nadie quería hacer ruido más de lo necesario, pero había prisa. La pista inicial fue un registro de cámaras. Se vio a Shen entrar en el coche negro y luego el vehículo desaparecer hacia el polígono industrial en las afueras. Desde la pantalla, la imagen a veces se congelaba. En ella, la figura de Shen parecía pequeña entre el paisaje urbano. Para Mr. Shang, esa imagen fue una descarga eléctrica. La posibilidad de perder a la gente querida, de repetir un patrón de impotencia que había sido su vida durante años, lo despertó. Coordinó con la policía local y con sus propios hombres. Lo que vino a continuación no fue una película de explosiones, sino un procedimiento en el que la paciencia operativa valía tanto como la inmediatez. Analizar rutas, detener coches sospechosos, interrogar a informantes. Lin, con su habilidad para combinar discreción y autoridad, se volvió la clave para trazar el mapa de la desaparición. Mientras tanto, Shen despertó en un lugar que olía a humedad y metal. Sus manos estaban atadas con una tela que no cortaba la circulación, pero la inmovilizaba. No había violencia física extrema en su captura, solo la determinación de quienes no buscaban llamar la atención. Un hombre permanecía en la puerta, otro merodeaba como guardián. Los interrogatorios fueron más psicológicos que físicos. Preguntas sobre si pertenecía a la familia Shang, sobre la existencia del cuaderno y sobre el contenido que podría revelar. Shen respondió con cautela y con la claridad de quien se niega a ser utilizada.
Dijo que no sabía de qué hablaban, que su firma era por necesidad, que el cuaderno estaba en la casa, si él sabía, no era por ella. Sus respuestas eran sinceras, hasta donde ella entendía, no era cómplice de nadie. Los secuestradores eran cuidadosos, no querían daños irreparables, eso habría acelerado cualquier proceso de negociación a la violencia, pero sí buscaban tiempo, presión y la extracción de información. Golpearon con la lengua, con insinuaciones. Insinuaron que la villa guardaba secretos que valían más que todo, que la memoria era moneda y que algunos pagarían por recuperarla. Para ellos, Shen era una herramienta. Si lograban que la familia liberara algo, la operación habría valido la pena. La celda improvisada, donde la mantuvieron, ofrecía una ventana hollada por rejas, con la lluvia dibujando líneas en el cristal. Shen observó el agua con la misma atención que ponía en una ecuación complicada. Encontró pequeños detalles que anclaron su mente, recuerdos de Hao, de las Oreos, de la carta de Lean Sha. Mantener esas imágenes vivas la ayudó a no ceder a la desesperación. La respuesta en el exterior fue una mezcla de presión legal y de inteligencia operativa. Lawyer Chen trabajaba sobre dos frentes. Por un lado seguía la vía policial, por otro iniciaba contactos con jueces y oficiales para permitir allanamientos y órdenes de captura fundadas. No había inmediatez simple, la ley exige pruebas, y en estas horas la vida de Shen dependía también de que existiera un marco judicial que permitiera actuar sin vulnerar derechos. Era una carrera contra el tiempo. El operativo para encontrarla fue un mapa de pequeñas coincidencias y buenas decisiones. Un vigilante de estación recordó un coche que había pasado por la autovía a primera hora con una matrícula parcialmente visible. Un empleado de peaje aportó un registro. Un informante, que no quería nombres, facilitó la localización de un polígono abandonado donde se encontró una furgoneta aparcada con más gente de la habitual. El equipo de Chang, nombre del jefe de seguridad, organizó una aproximación silenciosa. No querían una fuga desordenada que pusiera a Shen en riesgo. Avanzaron en dos grupos, uno hacia la puerta principal del depósito, otro accediendo por la parte posterior, según el plan que Lin trazó con ojos fríos. En el interior del polígono, la tensión se cortaba en silencio. Los hombres se movían con protocolos claros: entrada, identificación, reducción de riesgos. Cuando irrumpieron en la nave, encontraron a los secuestradores más asustados que violentos. Ninguno tenía intención de realizar un acto cruel sin pago. Allí, en un rincón cubierto con mantas, estaba Shen. Su primer impulso fue levantarse, abrazar a alguien, gritar. No lo hizo. Quiso verificar si había sido ella misma la causa de algo peor, y miró a Jihan con ojos que pidieron perdón por la intranquilidad que había generado. No por haber sido secuestrada, sino por haber sido un motivo de desorden. Él se cuadró en una quietud que no le conocía. No hubo palabras grandilocuentes, hubo un silencio que fue más intenso que cualquier frase. El regreso a la villa no fue inmediato. Antes, tuvieron que asegurar la escena, recuperar pruebas y registrar a los detenidos. Nadie trató de dramatizar la llegada. La prioridad era que Shen recibiera atención médica y que los interrogatorios se hicieran dentro del marco legal. En el hospital, la enfermera atendió a Shen con la mezcla habitual de profesionalidad y calidez. Revisó que no hubiera daño serio más allá de un par de contusiones y unos nervios rotos. Shen respiró, y por primera vez desde la furgoneta, lloró con honestidad. No fueron lágrimas de melodrama, fueron una liberación. En la habitación del hospital, Jihan permaneció fuera del vidrio, mirando sin atravesarlo. La distancia entre ellos, que antes era de acuerdos legales y miradas medidas, se hizo carne en la sala de espera. Había algo que él necesitaba decir, pero la forma en que ella había sido asaltada lo dejó sin ese privilegio. El rescate había funcionado, la ley empezaba a moverse contra los capturadores, pero todavía estaba el conflicto emocional, su duda sobre amar a la memoria o a la persona viva frente a él. Mientras todo esto sucedía, Lawyer Chen y el equipo legal iniciaron la recolección de pruebas que harían posible desmontar la red de Cao Xin-Chen. El cuaderno viejo no era por sí solo una prueba concluyente, era una pista. Había en sus páginas anotaciones que referenciaban proyectos, nombres con iniciales, cifras imprecisas que sugerían acuerdos y acuerdos quebrados. Chen buscó peritos que analizaran la caligrafía, cotejaran fechas y encontraran cualquier vínculo con negocios actuales. No describiremos procedimientos técnicos complejos ni se darán instrucciones. Bastará decir que el asesoramiento legal fue metódico y prudente. Solicitar órdenes de registro, reunir testigos, obtener declaraciones formales y preservar la cadena de custodia de cualquier elemento.
La importancia real del cuaderno, sin embargo, se descubrió en una clave más humana. Dentro de las páginas, junto a fórmulas y notas, había fragmentos de cartas, referencias a una casa antigua y a una promesa. Una frase destacaba, escrita con una tinta que había pasado por la humedad. No vendas la memoria por seguridad. Era una advertencia personal, una señal de que alguien había sentido la necesidad de proteger algo que no era exclusivamente económico. Esa dimensión hizo que la investigación tomara otro rumbo. Ahora había que entender no solo quién quería la libreta por su valor mercantil, sino quién la quería para borrar huellas. Por su parte, el interrogatorio a los detenidos reveló piezas que conectaban a Cao con un entramado de empresas pantalla. No se trataba de una banda callejera sin nombre, era una red que operaba en niveles legales y grises, y para penetrarla se necesitaba estrategia. Las confesiones bajo presión trajeron nombres, locales y un vínculo con una entidad que había intentado comprar la documentación que ahora reposaba en manos de la familia Shang. Los interrogatorios y las pruebas no reemplazaban la justicia, pero iniciaban su camino. En el hospital, la recuperación de Shen fue una marea. Había días de calma y noches largas. Algunos momentos eran sencillos. Hao la visitó con su dibujo de 4 soles y 2 nubes. Le llevó 2 cajas de Oreos que había comprado con el dinero que había guardado para el billete de autobús. La visión del niño partiendo la galleta y mojándola en leche le pareció una escena sagrada de normalidad. Esos minutos la anclaban, le recordaban que su vida no se reduciría a amenazas ni a conspiraciones. Otros momentos fueron más complicados, pesadillas, recuerdos del feroz gesto de ser usada y la sensación de que, si no intervenían, su imagen sería reducida a un parecido pasajero con una muerte que no entendía. Jihan estuvo cerca sin invadir. Llevaba semanas con el corazón trabajando a varias revoluciones, preocupación por los suyos, responsabilidad como patrón de la casa y la conciencia de que su distancia había sido una forma de proteger el esqueleto emocional que aún sostenía. Había aprendido a contener las palabras, ahora, en la sombra de aquellas horas, sintió que debía hablar con la franqueza que la situación exigía. Se sentó en la butaca junto a la cama y esperó a que Shen abriera los ojos. Cuando lo hizo, él tomó su mano con una presión que no era posesiva sino solicitante. «He pensado», dijo con voz rota por la intensidad contenida, «que creí que proteger era mantener distancia. Me equivoqué. A veces proteger es ponerse dentro del peligro con la gente que te importa». Ella lo miró con un dejo de sorpresa. La frase había algo de confesión y algo de promesa profesional. No respondió de inmediato. Sus pensamientos se movían entre la necesidad de poner límites y la gratitud por la acción que había salvado su vida. «Yo firmé por necesidad», contestó ella finalmente. «No vine a ser un instrumento, ni una sombra de nadie, pero tampoco vine a causar daño. Entiendo que mi parecido genera dudas. Estoy dispuesta a ayudar a esclarecerlo, pero necesito que no me reduzcan a una foto o a una historia». La conversación fue lija que lijaba calidades de 2 seres que se descubrieron frágiles. Él asintió con la cabeza y dijo algo cuya vacilación lo hacía transparente. «No sé si lo que me atrae es tu parecido con ella o lo que eres tú. Y no quiero usar esa duda como excusa. Lo único que sé es que me importas cuando estás a mi lado». Esa declaración no fue perfecta, fue honesta. Shen la tomó y, después de un silencio, respondió con una claridad que no buscaba herir. «Si vas a quedarte, quiero que sea por lo que soy, no por el hueco que alguien dejó». Fue una conversación que no cerró todo, pero abrió lo suficiente. Ambos entendieron que habría pasos, compromisos y conversaciones difíciles. No era un beso ni una promesa nupcial. Era una negociación de almas que empezaba por la verdad. La investigación continuó. Chen presentó las pruebas que pudieron obtener: registros de llamadas, testimonios de los detenidos, peritajes sobre la caligrafía y la correspondencia encontrada entre las empresas de Cao y terceras partes. La lucha legal no fue instantánea. Hubo audiencias, recusaciones y momentos en los que el peso del dinero y la influencia intentaron torcer el curso. Pero la evidencia empezó a alcanzar una masa crítica. Contratos falsificados, transferencias que no tenían un destino legítimo y el descubrimiento de una patente plagada y reclamada por otra compañía en forma irregular.
Esa patente, cuya descripción no vamos a reproducir, fue el pivot que permitió a Chen construir una acusación seria. Alguien había usado prácticas dudosas para expropiar derechos. La familia Shang decidió poner todo su peso legal en la búsqueda de justicia, pero también hicieron algo que, en la práctica, fue más difícil: volver a la integridad como rescate emocional. Decidieron, con argumentaciones que combinaban la prudencia con la necesidad de reparar, abrir parte de sus archivos y colaborar con investigadores independientes. No se trató de exhibir secretos sin prudencia, sino de asumir que la verdad, aunque dolorosa, liberaría más que el silencio cómplice. Mientras los abogados trabajaban, apareció una pieza crucial: el sobre sellado con el lacre escondido en la casa antigua, aquel que Shen había encontrado días antes de ser secuestrada. En una de las cartas, la firma de Lian Xia no era solamente una rúbrica, había un detalle minúsculo, una anotación que remitía a una habitación en la planta baja de la casa vieja. Nadie la recordaba con precisión. La habitación estaba tapiada por orden de la madame hacía años, con un motivo que habían olvidado explicar. Con una orden judicial, el equipo entró en la habitación. Lo que encontraron allí no fue un arma ni un manual, fue algo que hablaba de memoria. Un tablero de madera con recortes, viejas facturas y, escondida en una ranura, una caja metálica que contenía documentos. Entre ellos, uno llamó la atención por su modo de ocultamiento: un trozo de papel que, a simple vista, parecía una página en blanco. Shen sugirió, casi sin pensar, un truco que había aprendido en la infancia con profesores de ciencias: la tinta invisible que reaparecía con calor o con jugos ácidos, pero sin explicar procedimientos técnicos que pudieran ser usados para fines dudosos. La idea fue tomada por Chen y enviada a peritos documentales que usaron medios seguros y controlados para desvelar lo que la página ocultaba. La frase que emergió no fue un diagrama ni una fórmula técnica, fue una confesión. Si alguien intenta usarnos, busquen en el cuaderno y en el testimonio de Hao. La memoria es de los pequeños. La nota parecía indicar que la protección de la familia no debía centrarse solo en papeles de negocio, sino en quienes podían dar testimonio de verdad. Ese hallazgo, junto a la evidencia técnica recabada, inclinó la balanza en el sentido de que la denuncia contra Cao y sus socios cobrara fuerza. Se emitieron órdenes de arresto, se congelaron cuentas y la prensa empezó a prestar atención a la historia. Un escándalo de apropiación de patentes y manipulación financiera que utilizó el nombre y la memoria de una mujer muerta como cobertura. Si bien la noticia tuvo su ruido, los medios a veces revientan penas y olvidan delicadeza, también sirvió para presionar a las autoridades a actuar con rigor. En las sesiones de interrogatorio, algunos acusados comenzaron a cooperar, otros buscaron protección en acuerdos menos punibles. El proceso sería largo, pero la conclusión se acercaba. La justicia actuó con efectos mixtos. No hubo una demolición súbita de un imperio, pero sí condenas, multas y la recuperación parcial de lo que se había perdido. Cao Xinchen fue procesado por asociación ilícita y fraude. Sus vínculos con corporaciones pantalla fueron documentados, y las operaciones que habían intentado comprar el cuaderno se empezaron a desactivar. El castigo no fue un espectáculo inmediato, ni un ajuste de cuentas simplista. Fue el resultado de pruebas, testimonios y audiencias públicas donde la reputación tuvo que responder por actos concretos. En el plano humano, la recuperación fue más lenta. Shen sufrió los efectos de la exposición: miradas que la confundían, rumores que decían que ella había sido cómplice y la memoria de las horas encerradas que, cuando aparecía, le quitaba el respiro. Pero también hubo apoyo tangible. Vecinos del barrio que la conocían desde el instituto pasaron por la villa con cajas de galletas y palabras de ánimo. Hou la esperaba con dibujos y óreos cada semana. La madame, cuando la ocasión lo exigió, mostró una dureza que en realidad escondía una protección que no había querido admitir. El punto de quiebre emocional llegó en una noche de hospital, cuando una revisión médica solicitó que Shen fuera acompañada a hacer pruebas en una sala donde la cámara era discreta. Allí, mientras esperaban resultados, Ji Hang pidió conversar sin testigos. Tomó su mano y dijo, con la voz cargada de una honradez que dolía: «He dudado mucho. Te di un hogar por un papel, y eso me avergüenza. No quiero que pienses que mi cariño nace de un contrato. Lo que ocurrió me demostró que lo que siento es real, pero no sé, aún, si es por ti o por algo que perdí. No quiero perderte por mi confusión».
Ella miró sus manos. Las de él eran grandes y tenían pequeños mapas de cicatrices, no todas visibles. En su voz no había recriminación, solo una exigencia clara. Si me quieres, hazlo con la conciencia de que soy una persona con historia, con límites. No me uses para llenar huecos que no te pertenecen. Y si te quedas, que sea por lo que soy, no por la mujer que me recordáis. Fue una conversación que no cerró la duda, pero la situó en la mesa y le dio carta de navegación. Él prometió honestidad y trabajo. Ella prometió paciencia y un escepticismo amoroso que no sería colocarse como víctima. La recuperación social requirió pasos concretos. La restitución de la casa familiar, la antigua vivienda de Shen, que había sido embargada por deudas, fue un nodo sensible. Con la ayuda legal y gracias a la recuperación parcial de activos a los que la familia Shang accedió para reparar daños, se logró iniciar un plan para devolver la casa a la comunidad. No fue un gesto puramente filantrópico, fue un reconocimiento de culpa. La familia se dio cuenta de que su silencio había permitido abusos, y una búsqueda por reparar lo que estaban en condiciones de reparar. Shen participó en la mesa de decisión, rehusó donaciones paternalistas y trabajó para que la restitución incluyera un proyecto de apoyo educativo en el barrio, un aula nueva para el instituto donde ella enseñaba, materiales y programas para niños que como Hou necesitaran un empujón. El proceso legal continuó con resoluciones parciales y acuerdos que llevaron a la destitución de directivos cómplices. La patente objeto de disputa fue restituida por orden judicial a la empresa legítima. Algunas sanciones económicas se impusieron sobre las sociedades pantalla. Cao recibió sentencia y su arresto final tuvo eco mediático, aunque la historia no terminó en un castigo esplendoroso, sino en la obligación de pagar y la mera pérdida de libertad para quien la obtuviera. Los intercambios legales demostraron que la justicia no siempre es rápida ni total, pero puede actuar. En medio de todo, la pareja que emergía de la ventisca fue construyéndose con material cotidiano, conversaciones sinceras, tardes en la cocina donde Hao los sorprendía con galletas y dibujos, y noches en las que hablaban de límites y proyectos comunes. Mr. Shang dejó de llamar al acuerdo contrato cuando hablaba con Shen y empezó a decir nuestro acuerdo, y finalmente, con pasos lentos y firmes, hablaron de una ceremonia que fuera elección y no imposición. La escena del mensaje oculto en la casa antigua, el truco con el zumo de limón o el calor, tiene imágenes que permanecerán. La hoja blanca, que al tocarla con cuidado y aplicar calor controlado, mostró palabras y nombres que ataban el pasado con el presente. No fue un acto de magia, sino un gesto de memoria, la palabra de alguien que había sabido que podría necesitar ser escuchada años después. Esa pieza de verdad sirvió para limpiar malentendidos y para desbloquear testimonios que habían quedado sellados por miedo. Llegó el día en que la pareja decidió que el matrimonio no sería ya algo firmado por conveniencia, sino una elección mutua. No hubo grandes festejos iniciales, más bien una ceremonia íntima en la sala principal de la villa que se abrió para la ocasión. Hao fue quien anunció el inicio con su voz infantil. La madame se permitió sonreír abiertamente. La familia, al completo, estuvo presente en un gesto que parecía más conciliador que ostentoso. Shen caminó hacia Dihang sin la pompa de las bodas habituales. No hubo vestidos exagerados ni discursos ostentosos, pero sí una honestidad que caló hondo. Ambos se miraron y, sin juramentos grandilocuentes, eligieron permanecer. La reconciliación social concluyó, meses después, con la restauración de la casa de Shen. La vivienda, que había sufrido abandono y deuda, recuperó muros, pinturas y una vida nueva. La comunidad aportó manos, risa y comida. Mr. Shang y varios miembros de su familia pusieron recursos que, esta vez, fueron administrados con transparencia. En la inauguración, la maestra Shen echó una mirada alrededor. Los antiguos vecinos, la madame con la voz menos cortante, Lawyer Chen con su habitual seriedad suavizada por el alivio. En una esquina, Hao repartía óreos como si fueran trofeos. Fue una mañana de sol, con olor a pan y a madera barnizada. El cierre emocional también llegó tras la resolución judicial y las restituciones. La pareja hizo votos que no fueron solo palabras, sino acuerdos de vivir con honestidad. Hubo lágrimas, sí, pero no por drama,
sino por la sensación de haber reconstruido algo que no era solo suyo, sino de otros. La comunidad organizó una comida de Año Nuevo que se celebró en la casa restaurada. Fue una fiesta donde Imenú mezclaba platos humildes y recuerdos familiares. Hubo música, risas y hasta un pequeño discurso de la madame que resultó ser una revelación de vulnerabilidad. Ella habló de perdón, de errores antiguos y pidió que la memoria no fuera usada para dañar, sino para aprender. La noche del Año Nuevo fue un cuadro lleno de motivos que habían sido anclas desde el principio. La pareja salió a la calle con Howe en brazos, cada uno con su McFlurry. Los postres se compartieron como símbolo de normalidad y alegría. En el centro de la mesa, una caja de Oreos, pequeño y constante objeto testigo, pasó de mano en mano. Cuando la campana marcó la medianoche, hubo abrazos y la sensación de que, aunque la historia no estaba exenta de cicatrices, había encontradas reparaciones. En los meses que siguieron, la vida se asentó en una rutina menos tensa. Shen volvió a su trabajo en el instituto. La clase y los exámenes reconquistaron su lugar como espacios de sentido. Howe creció con la seguridad de que su mundo se había estabilizado un poco más. Ji-hang aprendió a ser explícito en sus afectos, a no usar la distancia como escudo y a aceptar que amar implica trabajo. La familia de Shen participó en el proyecto de restitución y en la reconstrucción emocional. La madame se convirtió en una aliada menos implacable y más humana, no perfecta, pero con una dirección distinta. Había, por supuesto, momentos en los que la duda volvía como una marejada. Un comentario indiscreto, el ruido de una prensa que no siempre respetaba la privacidad. En esas instancias, la pareja hablaba, negociaba a la vista de la comunidad y consultaba al lawyer Chen cuando era pertinente. La resiliencia que mostraron no fue heroica en un sentido épico, fue cotidiana. Resolver problemas de papeleo, discutir contratos laborales, elegir nombres para futuras iniciativas educativas. Eran pequeños actos que ayudaban a la continuidad. Un año después de aquella firma que lo cambió todo, organizaron una celebración en la casa restaurada. No fue una boda fastuosa, fue un acto de reconocimiento. La familia completa, vecinos, amigos del instituto, el equipo de seguridad que había participado en el rescate y algunos colegas de la empresa de Ji-hang se reunieron para celebrar la reparación. El menú mezcló platos de la abuela de Shen con interpretaciones más modernas. La música, de selección casera, puso temas que eran conocidos por Howe y por los adultos. En un rincón, la caja de Oreos reapareció como un guiño cariñoso a la vida que había salvado momentos de ternura. En un instante de calma, Ji-hang se acercó a Shen y le ofreció una sorpresa sencilla. Una réplica de la primera fotografía que apareció en el expediente, donde se veía a Liang Shan, pero esta vez enmarcada junto a un pequeño papel con la frase de la carta que había cambiado la investigación. Si alguna vez la vida te obliga a elegir entre la verdad y la seguridad, recuerda por quién pila tu corazón. Fue un gesto que reconoció su pasado y su presente. Shen lo miró con ojos húmedos y lo abrazó. No había grandilocuencias, solo la certeza de que los dos habían elegido repararse. La conclusión no fue una promesa de perfección, fue más bien el reconocimiento de que la vida real no se arregla con un final de película. Hubo juicios, documentos, sanciones y acuerdos. Hubo conversaciones que debieron repetirse y perdones que se construyeron con tiempo. Pero también hubo momentos de risa auténtica. Howe enseñando a Ji-hang a hacer figuras con plastilina. Shen comprando un McFlurry el día de su cumpleaños y partiendo una Oreo para compartir con su esposo. La madame dejando un té en la mesa de la cocina, una concesión que era, en su lenguaje, una forma de afecto. En la tranquilidad que quedó después, Shen entendió que la firma de aquel día no solo le había dado una casa, le había dado una posibilidad. La posibilidad de decidir, de reivindicarse, de construir un hogar donde antes había habido deudas y muros. No lo hizo sola, hubo gente que la ayudó, desde Howe hasta la madame, pasando por los vecinos que una vez la habían visto como alguien anónima. La restitución fue simbólica y material a la vez. La casa de la infancia quedó bajo su custodia, y la comunidad recuperó un aula renovada. Esa tarde, al final de la fiesta, Ji-hang le dijo algo que sintetizaba su recorrido. No te pedí que fueses perfecta, te pedí que fueses real. Eso es lo que me basta. Ella rió y, con la broma que tanto los representaba ahora, respondió,
Entonces voy a exigir que mis Oreos sean repartidas equitativamente. Se abrazaron entre la música y las conversaciones. Hao, con la sonrisa que había ofrecido desde el primer día, repartió Oreos a los invitados como si fueran medallas. El cuaderno antiguo fue colocado en una caja fuerte de la casa, con acceso restringido y con una copia digital custodiada por terceros. No era la solución más romántica, pero era la más prudente. La memoria no se debía perder, y la verdad requería protección responsable. La historia cerró con una escena pequeña y cálida. La pareja caminó por la galería de la casa al filo de una tarde limpia. Se detuvieron frente a una ventana que daba al jardín, donde meses atrás los coches sospechosos habían pasado. Ahora las estatuas eran solo testigos silenciosos. Jihan sacó 2 cuculuchos de helado, el McFlurry que había vuelto a ser rito, y le ofreció uno a Shen. Ella aceptó y, sin dramatismo, dijo: «Prometo que, si algún día dudas, te recordaré que me quieres por lo que soy, y no por lo que me recuerdas. Y yo prometo que, cuando te falle la memoria, te traeré Oreos hasta que no puedas negarme», respondió él con una sonrisa tardía. La noche cayó sobre la villa con la calma de quien ha sobrevivido a la tormenta. No todo estaba resuelto, algunas heridas sanarían con el tiempo. Pero, en la mesa del salón, una caja pequeña de Oreos quedó abierta, y la radiografía de la vida cotidiana, los objetos testigos, había recuperado su valor de consuelo. Galletas, cuaderno, foto y un McFlurry compartido. En el fondo, lo que se había construido no era un castillo a prueba de problemas, sino una casa con puertas que se podían abrir, con conversaciones listas para resolverse y una decisión diaria de quedarse junto a la persona elegida. Si esta historia te emocionó, compártela y cuéntanos en los comentarios qué gesto te conmovió más.